Bienvenidos al tema número 22 de este seminario bíblico, profético, histórico del libro de Daniel. Hoy continuamos todavía con un tema muy fuerte para digerir, pero muy importante para conocer y para estudiar en la palabra de Dios, pues se trata de eventos históricos que necesitamos conocer todos para entender bien las profecías y entender bien este mundo y las grandes religiones y el gran conflicto entre el bien y el mal. A los que ven esto por video, entonces yo les recomiendo ver a partir del tema 17, pues ahí comienza la secuencia que estamos hoy básicamente cerrando. Hemos visto en el tema anterior, en Daniel 7:25, la penúltima característica de las 11 características del cuerno pequeño que hemos venido estudiando en los temas pasados. El cuerno pequeño, según Daniel 7, aquel sistema del Vaticano, el sistema papal que se levantó allá en Europa entre las naciones, entre las tribus bárbaras y que llegó a dominar Europa durante más de un milenio, es aquel poder del cual hemos venido estudiando las características. La semana pasada hemos estado viendo la característica penúltima que era en Daniel 7:25, donde decía que hablará grandes palabras. Y la Biblia inclusive dice palabras contra el Altísimo, palabras contra Dios son blasfemias. Y vimos la semana pasada en el otro tema anterior con mucho detalle cómo el sistema del Vaticano se ha puesto en lugar de Dios, haciéndose pasar por Cristo aquí en la tierra, diciendo no solamente ser el representante de Cristo en la tierra, sino Cristo mismo en la tierra, Dios mismo en la tierra. Y hemos visto eso con bastante detalle y también vimos que tomó y se asignó el poder de perdonar los pecados a través de su liderazgo religioso sacerdotal, a través de la venta de las indulgencias, no solamente de la venta de las indulgencias, que ya era el colmo de lo que ocurrió en la Edad Media, que básicamente precipitó los eventos de la Reforma Protestante, pues ahí ese sacerdote famoso, el sacerdote católico Martín Lutero, dijo, hasta ahí nomás. Es imposible que ya lleguen al colmo de vender el perdón por dinero. Y ahí él puso sus 95 tesis diciendo que el cristiano vive por la fe y es justificado por Cristo directamente. Entonces, hoy vamos a analizar unos cuantos detalles más para terminar esta característica de hablar palabras contra el Altísimo, de ponerse en un lugar que no le corresponde, es decir, de hacerse pasar como Dios en la tierra. Quiero analizar con ustedes los títulos de los papas. Un título no muy conocido es Padre Santo. ¿Alguna vez escucharon Padre Santo aplicado al obispo de Roma, al Papa? Entonces, en la Biblia, si ustedes leen en Mateo 23, nos indica en el versículo 9 lo siguiente. Jesús dice, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y la única vez en toda la Biblia que aparece el término Padre Santo es en San Juan 17, versículo 11. El único lugar en toda la Biblia donde aparece el término Padre Santo, Juan 17, 11, donde dice Jesucristo en su oración, hablando con su Padre Celestial, lo siguiente. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, dice Jesús en su oración. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Jesucristo aplica el Padre Santo, ¿a quién? A su Padre, a Dios Padre. Y solo ocurre una vez en toda la Biblia, en este lugar, cuando Jesucristo lo aplica a Dios Padre. Muy bien. Lamentablemente, hoy en día los papas, al hacerse llamar Padre Santo, están poniéndose en el lugar de Dios Padre, que no le corresponde. Ahora, otro título de los papas es representante de Cristo en la tierra.
Ahora les pregunto, según la Biblia, ¿quién es el representante de Cristo en la tierra? Vamos a verlo juntos. San Juan capítulo 14, versículo 16 al 18, donde Jesucristo estaba a punto de irse al cielo y dijo: yo rogaré al Padre y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendrá a vosotros. ¿Quién? El Consolador. Jesús dijo: yo me voy, pero voy a dejar en mi lugar a alguien, al Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo es el representante de Cristo aquí en la tierra. Vamos a ver un versículo más, en el versículo 26. Mas el Consolador, dice Jesús, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Cuando Jesús vaya, Él vendrá en su lugar, el representante de Cristo en la tierra, el Espíritu Santo. Lo mismo en San Juan 16, versículo 7, nos lo confirma una vez más, donde Jesús dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dice Jesús. Porque si no me fuese, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Quién es el representante de Cristo en la tierra? El Espíritu Santo. Ahora, al hacerse llamar el Papa de Roma, representante de Cristo en la tierra, toma lugar ¿de quién? Del Espíritu Santo. Vamos a ver el lugar de quién más toma. Ya se lo pueden imaginar, el lugar de Jesucristo. Otro de los títulos de los papas es cabeza de la Iglesia Universal. La cabeza de todas las santas iglesias, como lo dijo también Justiniano. Les pregunto, ¿quién es la cabeza de la iglesia según la Biblia, según las Sagradas Escrituras? Vengan conmigo a Efesios 1. Efesios 1, versículos 20 al 22. Donde dice Jesús, donde dice San Pablo acerca de Jesús, que sometió todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿A quién? A Jesucristo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Comienza desde el versículo 20 por si acaso, donde habla de Cristo Jesús, que resucitó de los muertos y se fue a los lugares celestiales. Y versículo 21, que es sobre todo principado, y es autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. Y el versículo 22 acerca de Cristo dice, y que Él sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia según este versículo? Jesucristo, nadie más. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. De nuestra iglesia es Jesucristo la cabeza. Y ahora un versículo más para confirmarlo. Colosenses 1, 18. Colosenses 1, 18, donde una vez más, hablando de Jesucristo, el apóstol Pablo dice, y Él, Jesucristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Más claro no puede ser. Ahora, los papas al decir que son Padre Santo, se ponen en lugar de Dios Padre. Al decir que son representantes de Cristo en la tierra, se ponen en el lugar del Espíritu Santo. Al decir que son la cabeza de la Iglesia Universal, se ponen en el lugar de Cristo. Y son lugares que no les corresponden porque son los lugares asignados a la divinidad, a Dios. Entonces vamos a la última característica de Daniel 7:25, la última. Vamos a Daniel 7:25 y la leamos antes de explicarla. Daniel 7:25 dice lo siguiente. Después de que hablará palabras contra el Altísimo, ya lo acabamos de ver, a los santos del Altísimo quebrantará, ya lo hemos estudiado, la Inquisición, la persecución de los cristianos que pensaron diferente. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Aquí está. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. El sistema del Vaticano de alguna manera pensó en cambiar
los tiempos y la ley de Dios. Ahora, ¿dónde se encuentran los tiempos y la ley de Dios? ¿Dónde se encuentra la ley divina en la Biblia? En Éxodo capítulo 20. Y si ustedes abren Éxodo 20, del versículo 3 al versículo 17, van a encontrar los 10 mandamientos. Ahora, si ustedes leen con calma los 10 mandamientos, se van a dar cuenta que hay dos muy grandes. El segundo mandamiento y el cuarto mandamiento. Son los más largos entre los 10 mandamientos, escritos por el dedo de Dios. Una vez ya dije en el seminario, quiero repetir, la Biblia fue inspirada ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Dios inspiró a los santos profetas, a los hombres de Dios, y ellos escribieron. Pero hay un pasaje en la Biblia que no fue inspirado por Dios a un hombre, sino que Dios decidió, yo lo voy a escribir con mi propio dedo. ¿Qué fue? Los 10 mandamientos. Es algo tan importante que Dios decidió, yo mismo personalmente lo voy a escribir con mis dedos en la piedra, símbolo de firmeza y de eternidad. Entonces, los únicos mandamientos en la Biblia, los únicos versículos básicamente en la Biblia que Dios escribió personalmente con su dedo son los 10 mandamientos. Ahora, dice acerca del cuerno pequeño del poder papal que cambiará, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Vamos a ver si esto también se cumplió, pues las 11 características tienen que cumplirse perfectamente en el poder del Vaticano para que nosotros podamos estar 100% seguros que eso es lo que la Biblia está diciéndonos. Muy bien, ahora se van a sorprender los que esto nunca han escuchado antes. Ocurrió lo siguiente, ustedes ya lo ven en esta ilustración. El segundo mandamiento que prohíbe las imágenes. No tengas imágenes, no te inclines ante ellos, no las honrarás, porque yo soy tu Dios celoso. Ese segundo mandamiento que prohíbe imágenes, inclinarnos ante ellas, venerarlas, honrarlas, adorarlas, besarlas, ponerle velas, ponerle cartitas, todo ese segundo mandamiento, ¿qué ocurrió? Fue eliminado por el poder del Vaticano de la Biblia. Yo les quiero hacer un reto a todos ustedes. Yo tengo aquí una pequeña ilustración. A este lado se ve la ley de Dios de los 10 mandamientos. Y a este otro lado se ve los 10 mandamientos según el catecismo católico de la Iglesia Romana. Yo les invito en sus casas, agarren una Biblia y agarren un catecismo, abran los 10 mandamientos en la Biblia y los 10 mandamientos en el catecismo. Y luego lean y comparen. Y se van a dar cuenta de las siguientes 3 cosas que les voy a decir. En primer lugar, el segundo mandamiento, el segundo más largo de los 10, ha sido arrancado fuera en el catecismo. En el catecismo no aparece el mandamiento de no tener imágenes ni venerarlas, sino ha sido arrancado fuera, eliminado, extirpado. Ya ustedes se imaginarán por qué. Es fácil entender esto, pues la Iglesia romana ha absorbido del paganismo, lamentablemente, lo que desde Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano y las tribus bárbaras siempre estaba en práctica, la idolatría. Y lamentablemente el poder del Vaticano lo asimiló y lo integró a la Iglesia romana. Es por eso que en el catecismo no aparece. Y entonces lo que pasó fue un problema. Quedaron solo 9 mandamientos. Así que para arreglar y ajustar este problema, el 10º mandamiento de la Biblia, que dice que no debemos codiciar, fue dividido en 2 en el catecismo. En los 10 mandamientos del catecismo aparece como el 9º y el 10º mandamiento. El 10º mandamiento de la Biblia subdividido en 2, para que nuevamente sean 10 y para que uno no se dé cuenta de la modificación y del cambio. Qué tremendo lo que pasó aquí. Pero ahora les quiero decir un cambio más. Daniel 7:25 decía, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Les pregunto, ¿cuál es el único tiempo que aparece en la ley? En los 10 mandamientos solo hay uno que habla de tiempo. Es el 4º mandamiento, el más largo de los 10. Ahí en la ilustración se ve
cómo está siendo arruinado y destruido. El cuarto mandamiento dice, 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Y el séptimo día es sábado. Ojo, sábado. Y lo que me gusta mucho de las Biblias católicas es que en ellas se mantiene sábado. Si ustedes abren una Biblia católica, Éxodo 20, del 8 al 11, van a leer que ahí dice, 6 días trabajarás, mas el séptimo día descansarás porque es sábado para el Señor tu Dios. El santo sábado, el Shabbat, el día de reposo establecido por Dios desde el principio de la humanidad, desde la creación misma. Cuando Dios creó el mundo en 6 días y en el sábado descansó. Ahora, ¿qué pasó? Yo les quiero leer cómo se efectuó el cambio del sábado. ¿A qué? ¿A qué se ha cambiado el sábado? Al domingo, al día del sol. Pues el domingo en la antigüedad fue adorado por todas las culturas. El sol en ese día. Lo hemos estudiado al inicio del seminario con bastante detalle, como desde Babilonia se comenzó a adorar el sol en el primer día de la semana. Y así en Egipto, así en la China, en Japón, en la India, en Sudamérica, entre los mayas, aztecas, incas, y así en Estados Unidos, entre las tribus. Hemos visto esto con mucho detalle, pero ahora les quiero leer unas cuantas citas que les van a sorprender de qué manera el cuerno pequeño cambió los tiempos y la ley. Fíjense lo que dice esta cita que les voy a leer. Aparece en la segunda edición de 1893 del libro El Sábado Cristiano, The Christian Sabbath. Y dice, por más de 1000 años antes de la existencia de un solo protestante, por virtud de su misión divina, la Iglesia Católica Romana cambió el día de reposo del sábado al domingo. ¿Quién lo cambió? La Iglesia. Vamos a ver otra cita. La cita que les voy a leer se encuentra en el Catecismo de Stephen Keenan, se llama Un Catecismo Doctrinal, página 176, y dice, pregunta, ¿tiene usted alguna otra manera de probar que la Iglesia Católica tiene el poder para instituir días festivos de precepto? Y la respuesta que aparece en el Catecismo es, si ella no tuviese semejante poder, no hubiera podido hacer todo en lo cual los religiosos modernos están de acuerdo con ella. La Iglesia no hubiese podido subsistir la observancia del domingo, el primer día de la semana, por la observancia del sábado, séptimo día, un cambio para el cual no existe autoridad en las Escrituras. Oh, qué interesante. Pero vamos a ver unas cuantas citas más. Aquí, esta cita aparece en el libro El Catecismo Doctrinal de Peter Geiermann, edición de 1957, página 50. Nosotros observamos el domingo en vez del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado para el domingo. Oh, la cosa está muy clara. Pero por si acaso vamos a confirmar con una cita más, que es esta. Aparece también en el mismo catecismo de Geiermann, donde él dice, el papado considera la santidad del domingo como su marca de autoridad, porque en el año 364 después de Cristo, esta institución cambió la adoración del sábado al domingo. Y así podría leerles unas cuantas citas más, pero ustedes ya están viendo de que efectivamente esto se ha cumplido cabalmente, que iba a cambiar los tiempos y la ley. Hoy en día, para redondear este punto, cuando los papas hablan de los mandamientos, de los 10 mandamientos, es una cosa interesante. ¿Creen ustedes que hablan de los 10 mandamientos de la Biblia o de los 10 mandamientos cambiados del catecismo? ¿Qué creen ustedes? Del catecismo. Les quiero dar un ejemplo reciente, desde pocos años atrás. Me lo imprimí del periódico del 7 de julio de 1998, del periódico Detroit News, que en su artículo dice, el llamado del Papa para la adoración es bienvenido, y él comienza a hablar acerca del Día del Señor
Y ahora les quiero leer lo que dice. En una carta apostólica del Papa, por ese caso del Papa Juan Pablo II, donde él refuerza el tercer mandamiento, y un poquito más abajo dice, en obediencia al tercer mandamiento, el domingo tiene que ser santificado sobre todo al participar en la Santa Misa. Es un ejemplo entre muchos donde efectivamente, cuando hoy en día la Iglesia o el Papa habla de los mandamientos, no habla ya de los mandamientos de los 10 de la Biblia, sino de los 10 mandamientos cambiados por el catecismo. Porque cuando habla ya del sábado o del domingo, habla del tercer mandamiento. Y recuerden que en la Biblia el sábado es el cuarto mandamiento, pero recuerden que el segundo ha sido arrancado fuera, el de las imágenes, y por eso el tercero llegó a ser el segundo y el cuarto llegó a ser el tercero en el catecismo. Muy, muy importante entender esto. Ahora les quiero contar que cuando la Biblia en Daniel 7:25 habla de que el poder del Vaticano, del papal, iba a hablar grandes cosas contra Dios, ya hemos visto algunas, pero vamos a ver una más, que es el asunto de las tradiciones. Y esto es algo realmente bastante espectacular. Vamos a ver aquí una ilustración. Lo que ven aquí es el Concilio de Trento. Ahora, recuerden que comenzó la Reforma Protestante porque Lutero estaba ya al colmo. Él dijo, no puede ser que se venda el perdón. Entonces él en la iglesia de Wittenberg colgó las 95 tesis. Entonces eso dio lugar al inicio de la Reforma Protestante. Entonces Lutero tenía un principio y él dijo, sola escritura, solo la escritura y nada más. En otras palabras, el cristiano debe basarse solo en lo que Dios ha inspirado, en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras y en nada más. Y ese concepto, los cristianos y los protestantes hemos mantenido hasta el día de hoy. Pero ocurrió un fenómeno muy interesante. Había un hombre que intentaba refutar a Lutero. Se llamaba Johann Eck. Y Johann Eck, él dijo lo siguiente, les voy a leer la cita. En el año 1533, un poquito, como 10, 12 años antes del Concilio de Trento, Johann Eck, él tuvo reunión con Lutero y le dijo lo siguiente. Johann Eck mostró a Lutero el sábado del segundo mandamiento, lo que acabamos de analizar, y le dijo, la Iglesia cambió la santidad del sábado al domingo por su propia autoridad. Y para esto tú, Lutero, no tienes base en la Escritura. En otras palabras, lo que estaba diciendo Eck a Lutero es lo siguiente. Tú dices sola Escritura, pero sigues guardando el domingo. Pero el domingo es por autoridad de nuestra Iglesia romana. Por lo tanto, si tú dices sola Escritura, deberías guardar el sábado. Y Lutero en ese punto, lamentablemente, no lo entendió, aunque tuvo amigos protestantes muy cercanos que reconocieron el sábado y que le explicaron a Lutero el sábado, e inclusive Eck, que le dijo esta famosa frase, lamentablemente Lutero no aceptó el sábado. ¿Qué hubiese pasado si Lutero hubiese aceptado el sábado? Todo el movimiento protestante hasta el día de hoy, todo el mundo hubiese aceptado el sábado. Los anglicanos, los calvinistas y todas las iglesias protestantes modernas, como los bautistas, los metodistas y muchas otras más. Todos hubiésemos unánimemente guardado el sábado de la Biblia. Pero lamentablemente no ocurrió. Ahora, ¿qué pasó? Llegó el Concilio de Trento en el año 1545 hasta el 1563. Y les quiero leer por qué se convocó el Concilio de Trento del libro Diccionario de la Historia de la Iglesia, página 1024. Y vamos a leer por qué hubo el Concilio de Trento. ¿Cuál era su propósito básico? 1024, Concilio de Trento. Dice, según la Iglesia Católica Romana,
tuvo lugar debido al continuo éxito del movimiento protestante. El movimiento protestante estaba en auge y la Iglesia Católica dijo, hagamos un concilio, tenemos que tomar ciertas decisiones para frenar esto. Un poquito más tarde en la misma cita dice que el papado lo percibía, el Concilio de Trento, como el medio de detener el protestantismo. Entonces se convocó al Concilio de Trento. Una cita más en la página 1019 les voy a leer, ya que estamos aquí. Y aquí nos va a mostrar qué es lo que pasó durante el Concilio de Trento. Dice, el Concilio de Trento, en el 8 de abril de 1546, afirmó que la verdad revelada se contiene en los libros escritos, en la Biblia, y en las tradiciones no escritas, es decir, en la tradición, y que la Iglesia recibe y venera ambos con igual afecto de piedad e igual reverencia. Es decir, en el Concilio de Trento se tomó una decisión. Lutero dijo, sola escritura, y hasta ese momento no había duda, era sola escritura. Pero entonces en el Concilio de Trento, para la contrarreforma, para detener el protestantismo, se decidió la tradición tiene un nivel igual a la Escritura, la tradición católica romana. Ahora, no terminó ahí. Esto fue el 8 de abril de 1546, al inicio del Concilio de Trento, que se decidió Biblia, tradición al mismo nivel. Pero entonces, durante el Concilio de Trento, que duró 17 años, unos cuantos años más tarde, en el año 1558, durante el Concilio de Trento, salió el Catecismo del Concilio de Trento. Les voy a leer la cita de lo que decía en el Catecismo del Concilio de Trento, que salió durante el concilio en 1958, donde salió un catecismo para los sacerdotes de las parroquias y ese catecismo declaró lo siguiente: la Iglesia de Dios ha considerado conveniente transferir la celebración y la observancia del sábado al domingo. Esto se volvió a confirmar durante el Concilio de Trento a través de un catecismo que salió ese mismo año. Pero la cosa sigue, ahí no termina. 17 años más tarde, después del inicio del Concilio de Trento, donde se declaró, ya lo que ya hemos leído, que Biblia y tradición tienen el mismo valor, ocurrió que se decidió que la tradición tiene un valor por encima de la Biblia. Escuchen esto. Fue el 18 de enero del año 1563, casi al final del Concilio de Trento. El Concilio de Trento decidió que la tradición es mayor que las Escrituras. Después de un discurso poderoso del arzobispo de Regio, en el cual dijo que el hecho que la Iglesia católica y romana cambió el cuarto mandamiento, acuérdate del sábado para santificarlo, prueba claramente que la tradición está por encima de las Escrituras. ¡Qué impresionante! Entonces, aquí comenzaron a tomarse, los caminos fueron dividiéndose cada vez más, con mucha más claridad. Y el protestantismo estaba mucho más firme, porque ellos dijeron sola Escritura. Y ahora el movimiento del catolicismo romano, el Vaticano a través del Concilio de Trento, no solamente puso la tradición en el mismo lugar, sino inclusive sobre la Escritura. ¿Por qué? ¿Y cuál era la razón principal? ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica Romana cambió el cuarto mandamiento, acuérdate del sábado, para santificarlo. Y esto prueba claramente que la tradición está por encima de las Escrituras. Esto aparece en el libro de Coltzmann, Canon y Tradición, de 1895, página 263. Ahora, ocurre algo muy interesante. Les quiero mostrar esta imagen donde nos dice qué valor numérico tiene la palabra tradición. Tradición en el griego antiguo se llama paradosis. Y el valor numérico de paradosis equivale a 666. Nuevamente confirmando
que Roma, la bestia romana, con sus 10 cuernos y su cuerno pequeño, ya lo hemos visto en temas anteriores, pero ahora estamos viendo datos adicionales como esto está ocurriendo. Ahora les voy a contar algo más acerca de las tradiciones que tenemos que entender. ¿Qué dijo Jesús acerca de las tradiciones? Vamos a ver aquí la tradición ya lamentablemente sobre la Biblia. El catecismo ya tomó el lugar de la Biblia en el Vaticano, en el sistema papal. Entonces, ¿qué dice Jesús acerca de las tradiciones de los hombres? Vengan conmigo a Mateo 15. Mateo 15, y vamos a ver el versículo 3 y el versículo 9. Respondiendo él, Jesús, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Jesús dice aquí que la tradición es lo que quebranta el mandamiento de Dios. ¿Por qué hacéis eso? Dice Jesús, versículo 9. Pues en vano me honran, dice el Señor, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Fíjense qué fuerte fue y muy clara y muy transparente la posición de Jesús frente a las tradiciones. Son mandamientos de hombres, en vano me honran. ¿Por qué pone la tradición encima de la palabra, quebrantando el mandamiento? Y esto podemos aplicar perfectamente al cuarto mandamiento, al sábado que fue por la tradición cambiado por el domingo. Vamos a ver un versículo más, segunda de Pedro 2, versículo 1 y 2. ¿Qué dice San Pedro respecto a las tradiciones? Segunda de Pedro 2, 1 y 2. Él dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Tremendo. Él ya en una visión, San Pedro vio las doctrinas de los hombres que iban a entrar y que mucha gente iba a ir tras estas cosas. ¿Qué dice Colosenses 2, el versículo 8? Busquen conmigo Colosenses 2, el versículo 8, donde dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mirad que nadie os engañe, filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Qué terrible, qué grande es este engaño. Ahora yo les quiero enumerar rápidamente las tradiciones del catolicismo que entraron hasta el día de hoy. Lo van a tener todo esto escrito en el texto la próxima semana, en el próximo tema, y también se va a poder descargar aquí de la página del internet. En el año 310 entró por primera vez la oración por los muertos y el persignarse. Oración por los muertos y persignarse no existía durante los primeros 300 años, desde que Cristo se fue al cielo. Y entonces a alguien se le ocurrió, hagamos esto. En el año 320 comenzó básicamente la idolatría, las imágenes comenzaron a entrar en la iglesia cuando Constantino la autorizó ya en el Imperio Romano, él se convirtió al cristianismo y miles de paganos entraron al cristianismo porque la religión popular y trajeron con ellos su idolatría. La iglesia estaba libre de esto los primeros 300 años. Luego en el año 375 entró en la iglesia católica el venerar a los ángeles y a los santos muertos. La veneración de los ángeles, la veneración de los santos que ya han fallecido. Todo esto en el año 375. En el texto por escrito voy a poner los versículos bíblicos que dicen que estas cosas no se deben hacer. Ahora, en el año 394 entró la misa, el sacrificio diario por los pecados. Cuando la Biblia en Hebreos 10:12 dice que Cristo murió una vez por siempre, nada más, un sacrificio. En el año 431 entró por primera vez la exaltación de María. En el año 500
el vestido distinto para los curas. Recién ahí, 500 años después, dijeron, nos vestiremos diferente para distinguirnos. En el año 593 se inventó el purgatorio. Recién casi 600 años después de que Cristo estaba aquí, alguien dijo, fue el Papa Gregorio I, el purgatorio. En la Biblia solo habla del cielo y del infierno, nada más. O vas al cielo o vas al infierno, no hay purgatorio. En el año 600 se decidió que el latín se utilice en la oración y en la iglesia. Hasta el año 600, la gente en sus diferentes idiomas, pues adoraba al Señor. En el año 600, Gregorio I dijo solo en latín. Pero 1 Corintios 14, versículo 9, dice que cuando hablamos de las cosas de Dios, debemos hablar abiertamente para que todo el mundo entienda, porque si no es en vano. ¿De qué me sirve que alguien hable en otro idioma que yo no entiendo las palabras de Dios? No, las palabras de Dios son para entender. Ahora, en el año 600 también entraron las oraciones a María y a los santos. En el año 610, el Papa Bonifacio III aceptó el título Papa. Ahí recién, 610, el Papa Bonifacio III dijo, yo acepto el título Papa. El anterior Papa, que era Gregorio I, su predecesor, todavía lo rechazó ese título. ¿Y cómo siguió la historia? En el año 709 comenzaron a besar los pies del Papa. Cuando en la Biblia, en Hechos 10, 25 y 26, enseña que no debemos hacer este tipo de prácticas de humillarnos así ante otra persona. Y no es eso lo que Dios quería. En el año 788 entró la adoración de la cruz y de las reliquias en la iglesia. Esto fue bajo la orden de la emperatriz Irene de Constantinopla, y ella llamó a un concilio y el Papa Hadrián I lo confirmó. Luego, en el año 850 entró el agua bendita. En el año 995, la canonización de los santos. En el 998, el ayuno de los viernes. En el año 1079, el celibato bajo el Papa Gregorio VII. Cuando la Biblia dice, 1 Timoteo 4, 1 al 3, que el obispo debe tener su esposa. Y que más bien ahí nos indica que vendrán tiempos cuando entrarán doctrinas de demonios. Y prohibirán casarse. Y esto ocurrió en el año 1079. Imagínense, los primeros 1000 años, todos los sacerdotes, todos los religiosos, los líderes religiosos, todos se casaban, era normal, porque la Biblia nunca dijo que debemos, el liderazgo religioso, vivir en celibato. Miren cómo sigue la historia. El año 1090 entró el rosario en la Biblia, la repetición de las oraciones, copiado de otras religiones paganas que utilizaban lo mismo. La Biblia dice en Mateo 6, 5 al 13, que no debemos nosotros al orar utilizar repeticiones. Dios no quiere esas cosas. Luego, en el año 1190 comenzó la venta de las indulgencias. Eso ya hemos visto un poco, porque el Papa Urbano II dijo a todos los soldados que van a las cruzadas a recuperar Tierra Santa, ellos van a recibir indulgencias, el perdón de sus pecados. Por ir, tú podías comprarte simbólicamente tu perdón al hacer ciertas cosas, ciertos requisitos, ciertas obras, ciertas peregrinaciones, ciertas cruzadas, y ya tú podías ser libre de tu perdón. Sabemos muy bien que unos cuantos siglos más tarde, bajo Tetzel y bajo el Papa Leo X, ahí es donde se comenzó a vender las indulgencias ya con plata misma. ¿Ya? Ahora, en el año 1215 entró la transubstanciación y la confesión al sacerdote en la iglesia. Fíjense, 1200 años después que Cristo ya se fue al cielo, dijeron, hagamos que ahora hay que confesarse ante el sacerdote. Eso fue bajo el Papa Inocencio III. Luego, en el año 1220, entró la veneración de la hostia bajo el Papa Honorio III. En el año 1229, un punto muy importante que luego quiero enfocar un poco más, la prohibición de la Biblia y su lectura. ¿En qué año? 1229, en el Concilio de Valencia.
Y esto, por si acaso, gracias a Dios, se canceló esto en el Concilio Vaticano II en 1962. Pero durante 700 años, básicamente, la Biblia, en mayor o menor grado, y tener una Biblia y leerla era prohibido. En un ratito voy a profundizar este punto. En el año 1415 entró la prohibición del vino, de que en la misa o en la Santa Cena, como nosotros lo conocemos, la membresía no puede ya participar del vino, sino solo del pan. Ahora, Jesús había dicho en Mateo 26, 27, todos tomen y participen del pan y del vino. Ahora, en el año 1415 dijeron, no, el vino ya no para los miembros. En el año 1545, lo que hemos visto hace unos instantes, la tradición llegó a ser igual que la Biblia en el Concilio de Trento, pero en realidad mayor que ella. En el año 1546 entraron los libros apócrifos, añadiéndose también en el Concilio de Trento a la Biblia. Ustedes se preguntarán por qué en las Biblias católicas hay unos cuantos libros adicionales. Esto pues eran los libros apócrifos que en el año 1546 fueron introducidos para intentar apoyar ciertos puntos doctrinales de las tradiciones anteriores, por ejemplo el purgatorio. En el año 1834 se declaró la concepción inmaculada de María bajo el Papa Pío IX. En el año 1870, la infalibilidad papal bajo el Papa Pío IX. La infalibilidad papal, 1870. Esto es reciente. Desde entonces, el Papa, cuando habla acerca en cuestión de religión, de doctrina, de fe, es infalible. Es como Dios mismo hablando, no hay error. Entonces, 1930, el Papa Pío XI condenó todas las escuelas públicas. En 1931, el mismo Papa Pío XI dijo que María es la Madre de Dios. Y en 1950, Papa Pío XII declaró la ascensión de María al cielo. Esas son las tradiciones que entraron, doctrinas de hombres que no están respaldados bíblicamente, muchas de ellas inclusive contrarias a la palabra de Dios, que entraron a la iglesia. Es por eso yo creo que el 666 para dosis, para tradición, realmente se aplica bien. Ahora les prometí que les voy a profundizar un poquito más el concepto de la prohibición de la Biblia. Ahora, ocurre, como hemos visto, que a partir del año 1229, y en realidad les voy a contar que comenzó un poquito antes. Ahora, ¿el Antiguo Testamento en qué fue escrito? En hebreo. ¿El Nuevo Testamento en griego? El Nuevo Testamento, ¿por qué fue escrito en griego? Si fue escrito solamente por judíos, por hebreos, por israelitas, ¿por qué no escribieron el Nuevo Testamento en hebreo también? ¿Por qué lo escribieron en griego? Porque griego era el idioma principal de la época. Todos los discípulos hablaban griego, Jesucristo también hablaba griego. Entonces, ¿qué pasó? Lo escribieron en griego para que tuviese mucha difusión. Si hubiesen dicho, oh no, la Biblia es solo para nosotros, en hebreo nomás hubiesen escrito. En griego. Y esto honra también a Grecia. Esto honra también al imperio griego en cierto sentido. ¿Recuerdan a Alejandro Magno? Que trató tan bien a los israelitas, que no les hizo nada en su conquista, que más bien los honró y reconoció la Biblia. Yo pienso que Dios luego honró a Grecia en este sentido, que permitió que el Nuevo Testamento fuese escrito en griego. ¿Y para qué? El propósito de Dios era para que todo el mundo lo pudiera leer en aquel entonces. Entonces, unos cuantos siglos después, cuando el latín se estaba volviendo el idioma oficial del Imperio Romano, en el año 382 al 420, y el latín se volvió el idioma principal, ahí se tradujo la Biblia al latín. Y la traducción al latín se llamaba la Vulgata. ¿Y para qué fue traducida? Para que todo el mundo en latín pueda leer la palabra de Dios, que ya antes en griego, ahora en latín, que eran los dos idiomas oficiales, como hoy en día el inglés más o menos. Pero ¿qué pasó? A partir del V siglo,
comenzó a haber recomendaciones de los obispos de solo leer el Nuevo Testamento, pues el Antiguo Testamento puede ser con facilidad mal interpretado. Ya comenzaron a entrar ciertas, no prohibiciones todavía, pero recomendaciones de no leer una parte de la Biblia, ese tipo de cosas. Ahora, había unos movimientos que estaban muy centrados en la Biblia, como los valdenses y otros. Ellos hicieron sus propias traducciones de la Vulgata del latín a sus idiomas. Pero entonces, en el año 1199, el Papa Inocencio III prohibió la lectura de la Biblia en reuniones privadas. Él dijo, en reuniones privadas, 1199, no había todavía imprenta, todo fue transcrito a mano. No se puede, prohibimos la Biblia y su lectura en reuniones privadas de varias personas. Ahora, en otras palabras, esto era un tipo de prohibición para los laicos en general. ¿Por qué? Porque un laico, una persona individualmente, no podía acceder a una copia de la Biblia. Es por eso que se reunían en grupos y alguien tenía una copia y todos compartían. Es decir, al prohibir leer la Biblia en reuniones privadas, era, en otras palabras, quitar la Biblia en general a las masas que no podían ya acceder a la palabra de Dios. En 1200, el Papa Inocencio III hizo quemar las Biblias con traducción al francés. Traigan todas las Biblias, y los hizo quemar. En 1229, el Papa Gregorio IX, en el Sínodo de Toulouse, decretó una prohibición general para todos los laicos de tener una Biblia. Ahora, en aquel entonces, si tú tenías una Biblia y la leías en secreto o lo mantenías en tu casa, eras un hereje y tenías que ser asesinado, tenías que ser matado en la Inquisición porque estabas en desobediencia. Yo creo que la razón por la prohibición de la palabra de Dios era para que nadie se dé cuenta también de las tradiciones que estaban entrando una tras otra. Vamos a seguir leyendo. 1234. En el sínodo de Tarragona, los obispos españoles, según un decreto del rey Jacobo I, dijo que a todos se prohíbe tener una Biblia con traducción en romano o en latín. Y tenían 8 días para entregarlas y ser quemados, las Biblias. Y si no, uno era declarado hereje. 8 días, ¿qué hubiesen hecho ustedes? Ay, mi Biblia, tengo 8 días para entregarla para que la quemen, si no voy a ser un hereje. ¡Qué tremenda situación! Ahora, ¿cómo sigue la historia? 1231, el arzobispo Teodorico II mencionó a los herejes en el Sinodio de Trier que tenían una traducción de la Biblia al alemán. Ahí había alemanes también con traducciones. Esos herejes por tener una traducción al alemán. En 1246, en el Sínodo de Viterense, los laicos fueron prohibidos, no pueden tener libros teológicos en latín o en su idioma particular. Ya ni siquiera la Biblia, ningún libro teológico pueden tener. 1376, el Papa Gregorio XI ordenó que toda literatura acerca de la Biblia sea subyugada al liderazgo de la iglesia y nadie más la puede tener. Entonces se levantó un hombre, se llamaba John Wycliffe. Y Wycliffe vivía del 1330 al 1384. Él tradujo la Biblia del latín, ¿a qué idioma? Al inglés. Entonces, unos cuantos años después, en 1408, en el Sinodio de Oxford, el arzobispo Thomas Arundel prohibió las traducciones de la Biblia y dijo que cualquiera que haga una traducción de la Biblia es un hereje. 1415, en el concilio de Constanza, Wycliffe fue declarado un hereje, aunque él ya estaba muerto. Sus huesos fueron quemados 4 años más tarde, 3 años más tarde, en 1418. ¡Qué lucha que hizo Roma, el Vaticano, el Papado contra la Biblia! Para que nadie la tenga, nadie la lea, nadie la traduzca, que nadie pueda enterarse de la palabra de Dios. ¡Qué locura! Gracias a Dios, como dijimos hace unos instantes, esta prohibición se canceló en el Concilio Vaticano II en 1962. Desde entonces, nuestros hermanos
católicos también ya pueden leer la Biblia sin que se los persiga y diga que son herejes y se los asesine. Gracias a Dios, esto ha cambiado para bien, este punto. Pero ahora, quiero decirles una cosa. Con razón, que todos los reformadores protestantes, unánimes, declararon que el sistema del Vaticano papal es el sistema del anticristo. Toditos los reformadores. Tengo aquí un libro, no hay tiempo para mostrar mucho, pero en la hoja por escrito de este tema voy a anexar estos detalles. Desde Juan Wycliffe, los grandes reformadores nomás voy a citar, Juan Hus, Martín Lutero, Philippe Melanchthon, Juan Calvino, Zwingli, Juan Knox, William Tyndale, inclusive el rey Jaime, Thomas Cranmer, Juan Hooper y varios otros más, Hugh Latimer. Todos ellos dijeron unánimemente dos cosas. Uno, el justo vivirá por fe. Y dos, el Vaticano, el papado es el anticristo. Todos los reformadores protestantes estaban unánimes, conformes en esta interpretación. Y dijeron, es clarito, porque en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, cuando habla del obispado, y en el versículo 2 dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino. Capítulo 4, versículo 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. Entonces ellos estaban muy claros en esto. Vendrá doctrinas de demonios que prohibirán casarse. ¿Por qué creen ustedes que cuando los reformadores, los protestantes, por ejemplo, Lutero reconoció la verdad, él dijo, me voy a casar? ¿Y con quién se casó? La historia nos cuenta, con una monja. Los dos antes vivían en celibato porque era lo que la tradición católica les había dicho. Ahora ellos reconocieron, no es así. Y entonces, fíjense lo que dice en 2 de Tesalonicenses, uno de los versículos más fuertes de la Biblia. Y casi todos los protestantes reformadores que les he mencionado hace un momento citan este pasaje para referirse al Vaticano como el anticristo, al poder papal. 2 de Tesalonicenses 2 habla de la venida de Cristo y versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá la venida de Cristo sin que antes venga la apostasía. Apostasía es apartarse de la verdad. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ya hemos estudiado nosotros en estos temas, en el tema anterior hoy, que realmente fue el Vaticano que se puso en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y dice aquí que se llama el hombre de pecado. Ahora, ¿qué es pecado según 1 de Juan 3:4? Pecado es transgresión de la ley. Es el sistema que transgrede la ley, que cambia la ley. El segundo mandamiento fuera, idolatría adentro. El cuarto mandamiento sábado transformado al domingo. La tradición por encima de la Biblia y trayendo muchas doctrinas de hombres que son contrarias a la palabra de Dios. Es por eso que los reformadores estaban todos unánimes en estos puntos. Y fíjense lo que les voy a mostrar ahora. Ellos reconocieron nuevamente el 666 dentro del sistema del Vaticano. Ya no solamente como el Imperio Romano, ya no solamente como tradición, sino ahora inclusive como el sistema del Vaticano mismo, el sistema papal. Romiti en hebreo significa el hombre romano. Y su valor numérico equivale al 666. La iglesia italiana, en griego antiguo, itálica, ecclesia, equivale numéricamente al 666.
la Iglesia Itálica. Y esto es uno de los más famosos, el Vicarius Filii Dei, que significa en lugar del Hijo de Dios. Vicarius en lugar de Filii, del Hijo, Dei, de Dios. Esto es en latín. Y su valor numérico de Vicarius Filii Dei corresponde nuevamente al 666. Ahora, lo tremendo es que este fue el título que los papas utilizaron muchas veces en la historia, como títulos para sí mismo, Vicarius Filii Dei. Ahora, lo interesante es que hoy en día la Iglesia Católica niega esto. Dice, no, nosotros nunca hemos usado esto como nombre para representarnos a nosotros mismos. Pero no es así. Hay muchísimas fuentes históricas, yo voy a poner algunas en el texto por escrito, que muestran que efectivamente en la historia, en muchas veces, el Papa es nombrado el Vicarius Filii Dei. Entonces, sucede un detalle más que quiero explicarles antes de terminar hoy. Esto era tremendo. Cuando comenzó la Reforma Protestante y esto se extendió por Europa y Roma contrarrestó con la Inquisición en la Contrarreforma y con la maquinaria de la persecución, quemándolos y torturándolos por leer la Biblia y por no reconocer al Vaticano como la cabeza y por decir que el Vaticano es el anticristo y por todas esas cosas. Comenzó la terrible Inquisición donde casi 100 millones de cristianos fueron muertos brutalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se llamó a la Contrarreforma. Y la Contrarreforma se llevó adelante básicamente por el Concilio de Trento. Como ya hemos visto, que se llamó al Concilio de Trento para ir en la Contrarreforma contra la Reforma Protestante. Entonces, les quiero leer rápidamente en Historia de la Iglesia, página 606, lo siguiente. Vamos a ver unos últimos detalles para terminar este fuerte tema de hoy. 606 se creó un nuevo orden católico. Se llamaban los jesuitas. Aquí está un hombre muy famoso, se llamaba Ignacio de Loyola. Y él se presentó ante el Papa y dijo, dame el poder y la autoridad de una orden militar religiosa, que él llamó los jesuitas, y yo te voy a devolver los protestantes en tus manos. Yo voy a hacer la Contrarreforma. Entonces, aquí en el libro de Historia, página 606, habla de los jesuitas, la Sociedad o Compañía de Jesús, por Ignacio de Loyola, donde habla de que tenía una disciplina impresionante, obediencia religiosa, que culminaba en la promesa especial de obediencia al Papa, la cual se exigía al momento de compromiso pleno con la sociedad. Los jesuitas fueron los fuertes partidarios del Papa en el Concilio de Trento y también les tocó llevar la delantera en el ataque intelectual contra la Reforma Protestante. ¿En el ataque qué? Intelectual. Ahorita les van a explicar por qué. Y luego dice que este orden era tan tremendo que ha sido expulsado de muchos países en el transcurso de la historia. Fue expulsado de Portugal en 1759, de Francia en 1764, de España en 1767. En 1773, la presión de varios países forzó Papa Clemente XIV a emitir la bula Dominus ac Redemptor, en que suprimió la sociedad, la prohibió el Papa mismo, porque habían sido expulsados de muchos países. Y les voy a leer lo que pasó en la página 608 de la expulsión de países sudamericanos. La Compañía de Jesús, los jesuitas, ha sido fuertemente criticado y en ocasiones hasta expulsado de varios países de América Latina por su despliegue de poderío. La expulsión de los jesuitas de las colonias españoles en 1767 fue un golpe muy duro. Ahora, ¿por qué ellos se organizaron militarmente y llevaron adelante como
precursores, la contrarreforma, contra el protestantismo, no solamente a través de la persecución física, sino también, como hemos visto, acerca de la persecución de los ataques espirituales. Ahora, a eso me quiero yo referir en este momento. Quiero terminar explicando lo siguiente. Había 8 jesuitas que se levantó, que es este señor, que era Francisco Ribera, que vivió del 1537 al 1591. Entonces, la contrarreforma de los jesuitas para frenar al protestantismo, para que no sigan diciendo que nosotros, el catolicismo, somos el anticristo, tenemos que encontrar una solución. Y la solución era una nueva interpretación profética. Agarraron el libro de Daniel 9, Francisco Ribera, y él inventó algo que se llegó a conocer como el futurismo. Y el futurismo dice, nosotros no podemos ser el anticristo, porque el anticristo viene recién en el futuro. Porque la Biblia habla en Daniel 9 de 3 años y medio y él agarró, aquí vemos en la ilustración, agarró los 3 años y medio de Daniel 9, de una profecía, los sacó fuera del contexto, los lanzó al fin de la historia humana, diciendo, nosotros no somos el anticristo. No, pues el anticristo recién viene en el futuro. ¿Creado con qué propósito? Con el propósito, único objetivo, de combatir la reforma protestante. Nada más. Y para hacer a un lado la enseñanza protestante que el papado es el anticristo. Por eso dijo, no, y creó la doctrina que el anticristo viene en el futuro. Y otro jesuita que se llamaba Luis de Alcázar, de 1554 a 1613, hizo algo parecido. Él inventó otra interpretación profética, el preterismo. Y él dijo, nosotros no somos el anticristo, pues el anticristo ya vino, era Antíoco Epifano, vivió ya miles de años antes de nosotros. Él era el anticristo, Nero era el 666, nosotros no. Así que los jesuitas, en su ataque intelectual, espiritual contra la reforma protestante, buscaron 2 interpretaciones proféticas para desviar la mente de quién es el anticristo. Una, la futurista, 3 años y medio, el anticristo recién viene en el futuro, a través de Francisco Ribera, jesuita. Otro jesuita, Luis Alcázar, dijo, no, el anticristo ya vino en el pasado, no somos el anticristo. Ahora, unas cuantas citas para terminar. La Enciclopedia Británica, volumen 23, página 203, en la edición número 11, dijo, bajo la presión del ataque de los protestantes surgieron nuevos métodos del lado papal. A Ribera se le identifica como el fundador de la escuela futurista de interpretación. ¿Para qué? Contrarreforme, para anular el impacto protestante. Luego, en el libro de William E. B. de Wolf, de su libro The Second Coming, la segunda venida, comentario, página 569, dice, esta escuela, la escuela futurista, comenzó en el año 1580 por el jesuita Ribera, quien, como dice Guinness, como Alcázar, se movió para aliviar al papado del terrible estigma que le fue impuesto por la interpretación protestante, la escuela histórica que el papado es el anticristo. Y él, Ribera, trató de deshacerlo al referir estas profecías al distante futuro, en lugar de como Alcázar lo hizo al distante pasado. ¿Pueden creer lo que estaba sucediendo aquí? Ahora, 2 citas más. Stephen Stein comentó en la introducción del editor, página 3 y 4, del libro de Jonathan Edwards, su libro Escritos Apocalípticos, lo siguiente. La resulta polémica de los exegetas protestantes causó que la comunidad católica romana diera una inevitable respuesta. Cerca del inicio del siglo XVII, 2 prominentes jesuitas escribieron comentarios en los que daban distintas interpretaciones del Apocalipsis. Los jesuitas fueron que lanzaron el anticristo no somos nosotros, está en el futuro, 3 años y medio en el futuro va a reinar. No, nosotros no somos el anticristo, pues él ya vino.
Y una cosa más quiero decirles. Inicialmente estas dos interpretaciones solo ganaron aceptación entre los creyentes católicos romanos. En general, obviamente, porque ellos también se sentían ahora satisfechos y felices. No somos el anticristo. Él viene en el futuro o ya vino en el pasado. Los jesuitas hicieron realmente una tremenda, buena en paréntesis, obra exitosa. Pero ¿qué pasó? Esto no encontró entrada en el protestantismo durante siglos. Durante casi 300 años, todo el protestantismo siguió unánime, uniforme, diciendo, no, el anticristo, según todas las 11 características de Daniel, no es nadie más que el Vaticano, el papado. No en dónde dudar. Ahora, ¿qué pasó? Pasó ciertos tiempos, casi 3 siglos, y el arzobispo de Canterbury, un protestante, se llamaba Maitland, en 1826 encontró los escritos, estos escritos de Ribera, y sacó un folleto profético y retó la perspectiva de día por año y le pareció muy interesante esta interpretación. Unos años más tarde, en 1833, salieron los tratados de Oxford de Inglaterra y poco a poco esta visión futurista del anticristo entró en el protestantismo evangélico. Entonces, vino un hombre, John Nelson Darby, 1800 a 1882, que él dijo, esto es la gran revelación. Él tomó estos escritos jesuitas y él escribió muchos tomos intentando explicar que realmente el anticristo viene en el futuro. Y entonces estos varios volúmenes influyeron a 8 hombres más, Cyrus Ingerson Scofield, en 1843 a 1921, y finalmente a través de él, la interpretación futurista del anticristo entró en pleno en el mundo cristiano evangélico. Hoy en día, todas las iglesias evangélicas cristianas, los antiguos protestantes, porque ya no protestan, han dejado de protestar. ¿Por qué? Porque ya no ven el anticristo en el sistema del Vaticano. Dijo, no, en el futuro vendrá, 3 años y medio va a gobernar. La mente, la contrarreforma entró en su mente. Los jesuitas cambiaron su forma de pensar respecto a la interpretación profética, histórica, bíblica. Y los jesuitas casi han ganado la batalla. Casi ya han otra vez agarrado casi todo el mundo evangélico protestante en los brazos de Roma. Porque hoy en día los cristianos ya no creen, ya no saben que el Vaticano, el papado, es el sistema del anticristo, el cuerno pequeño de Daniel 7. Quedan muy pocos protestantes en el mundo, entre los cuales está esta iglesia adventista del séptimo día, que es casi la única, o posiblemente la única, que mantiene esta interpretación histórica que antes fue unánimemente aceptado por todos los protestantes, pero que ahora por los jesuitas, en la contrarreforma, en el futurismo, en el preterismo, ha sido anulada. Esto es la situación en la cual se encuentra este mundo. En el siguiente tema vamos a seguir analizando cosas muy profundas, muy importantes. Pero lo más importante de todo es que nosotros creamos en la palabra de Dios, en la Biblia, en Jesucristo, en sus mandamientos, en sus leyes. Y seamos fieles a Él y sigamos a Él. Él es la cabeza. Él es el autor de la salvación, del perdón que es gratuito. La Biblia que debemos leer todos, que no debe ser nunca prohibida. Y de la salvación. Amén. Muchas gracias por ver este video. En este enlace puede ver el siguiente video y en este enlace donde dice navegando del pasado al futuro.net está nuestra página web donde puede encontrar todo este seminario bíblico, profético e histórico. Ahí va a encontrar también para compartir con sus amigos y a través de las redes sociales todos los videos y también el audio y también los textos por escritos. De esta manera, que Dios te bendiga y comparte estos videos para que muchas más personas puedan conocer al Señor y la verdad profética y bíblica.